parte 2, la parte 2 de esta noche, que nos vamos a ir un poquito más a lo que se hace en la clínica, porque vamos a ver qué pasa en la clínica en la parte administrativa, cómo funciona la clínica, qué tipos de citas conocemos, para que vean en un aspecto que probablemente poco van a hacer, pero hay que conocerlo y es importante, ¿verdad? Bueno, una de las cosas importantes de la clínica van a ver es saludar a los pacientes, hacerlos sentir cómodos en un ambiente que sea como invita a regresar en la siguiente cita, ¿verdad? Entonces, siempre saludamos a los pacientes cuando llegan, cuando ellos arriban, también el saludo cuando llaman por teléfono. Entonces, el asistente médico siempre, recuérdense, debe mantener ese nivel de privacidad y confidencialidad que hablamos cuando se mencionó lo de HIPAA, tratando de respetar lo más posible la privacidad de los pacientes. Cuando lo llamen en el área de espera, siempre llámenlo por el primer nombre, siempre por el primer nombre, no por el nombre completo de él, sino que el primer nombre. Y hasta que ya lo llevemos a áreas más privadas, es que empieza la conversación y empieza ya como a hacerle preguntas relacionadas a la visita, ¿verdad? Eso es hasta que el paciente ya esté en un cuarto privado. Se pueden discutir preguntas más personales, por así decirlo. Los visitantes que llegan con ellos, los acompañantes, se les debe dirigir al área que es pública, el área de espera, y mantenerlos ahí hasta lo más posible, ¿verdad? Algunos pacientes a veces solicitan que si los puede acompañar un familiar o si el amigo puede estar presente, que él le ayude a acordarse de algo. Entonces, con la autorización de él podría pasar a otra persona, pero tratando de no saturar mucho el consultorio de visitante, ¿verdad? Lo máximo el paciente y un acompañante más. Siempre preséntese usted mismo y diríjase directamente al paciente. Entonces, cuando ya el paciente llega a la zona de la clínica, que ya esté adentro de la clínica, entonces ya podemos decir que el paciente está ya en un área privada y podemos ya empezar a hacer preguntas, ¿verdad? Cuando el paciente ya está en esa área es cuando podemos decir que la cita ya comenzó. Es el momento ideal para empezar a hacer el interrogatorio médico con las preguntas terapéuticas que revisamos hace como una semana y media, más o menos. Entonces, cuando el paciente se está preparando para hacer su entrevista, el asistente médico tiene que darle a sentir que está en un ambiente cómodo, privado, sin interrupciones, para que él saque la información lo más pronto que le preguntemos y lo más exacto posible, ¿verdad? Recuerden lo que dijimos que muchas veces las conversaciones que no se sienten privadas, los pacientes no van a decirnos mucha información. Entonces, cuando el paciente llega a la clínica y comienza su interrogatorio, es el momento que hemos dicho que la entrevista comienza. Entonces ahí sacamos la información de la historia médica, revisamos todo lo que vimos en los signos vitales, la historia médica pasada, si hay que actualizar algún dato de medicamentos, hacer la información de las cirugías, si ha estado ingresado hospitalariamente recientemente, si tuvo alguna inmunización nueva, que le pusieron alguna vacuna, todo eso, si ha experimentado algún problema de salud, se hace en ese momento, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de la visita de él? Si es haciendo su físico anual, si es por consulta por enfermedad, todo eso es en ese momento. Esa es la parte más importante de recolección de datos que ustedes van a tener durante la visita. Asegúrense de que esté privada la zona, que no haya interrupciones. Traten de hacer la conversación lo más privado posible. La puerta tiene que estar cerrada, completamente cerrada, y el paciente tiene que sentir esa seguridad de que nadie lo va a escuchar, ¿ya? Que no va a ser interrumpido ni escuchado. Una interrupción podría destruir lo que ustedes ya llevan minutos en haber alcanzado. Entonces, seamos siempre muy astutos en eso, saquemos la información necesaria y haciendo al paciente que se sienta bien. En cuanto a las llamadas telefónicas, siempre es bueno contestar
llamadas que entran a la clínica. Si acaso tuvieran que ustedes estar contestando el teléfono algún día, recuérdense que las llamadas telefónicas muchas veces son la primera interacción que los pacientes tienen con la clínica y es bien importante contestar pronto y crear una imagen positiva, una impresión positiva con el paciente. Antes de que él llegue a la clínica, él se siente como interesado, de que es un lugar donde él quiere llegar y ser atendido, ¿verdad? Tratemos de contestar la llamada lo más pronto posible. A los expertos en la materia dicen antes de 3 sonidos, antes de 3 repiques. Si el paciente tiene que esperar, digamos que ustedes están con otra llamada, siempre es bueno preguntarle al paciente si puede esperar y se le puede poner en espera, asegurándose que no espere demasiado, ¿verdad? Entonces, ya cuando se desocupe en la llamada que teníamos, lo atendimos al paciente. Si la llamada que estamos teniendo se va a prolongar demasiado, entonces hacemos una pausa y le decimos al paciente que mejor le vamos a llamar cuando ya estemos libres. Excepto si es una emergencia, se le dice al paciente que si es una emergencia, mejor hable al 911 y que se reciba una atención de emergencia, ¿verdad? Si no, nosotros lo vamos a contactar tan pronto estemos libres. Y se va contestando y respondiendo las llamadas en el orden, como dicen, el que primero llamó, primero se le responde, ¿verdad? First call, first serve, en ese orden. Cuando contesten una llamada, no olviden identificarse ustedes por nombre, e identificar en la clínica con el nombre también y ofrecer ayuda de manera espontánea y amable, ¿verdad? Con buena pronunciación y no mostrando rapidez en la llamada, sino siendo muy empatético con las personas, cortés y respetuoso. Ahora, si les tuviese que hacer alguna cita, les voy a poner unos modelos que aparecen en el libro de Lanka como tipos de citas que hay, ¿verdad? Siempre cuando un paciente hable por cita, se le da fecha y hora en algunas ocasiones y se confirma un día antes que si va a llegar o no va a llegar. Algunos pacientes no avisan y no van a llegar y se pierde un espacio para otra persona que probablemente sí podría llegar a la cita, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuántos modelos tenemos. Tenemos 4 modelos de probables citas. Este primero que estamos viendo se llama el de tiempo específico. Básicamente, el tiempo específico es aquel que minimiza el tiempo de espera de los pacientes y se le asigna un tiempo por el tipo de consulta que va a llegar. Los pacientes nuevos y los pacientes que llegan al físico anual siempre se les da un tiempo de media hora, 45 minutos estimado, y el paciente que llega como a un seguimiento o un control posterior a la cita principal, se le da un tiempo menor que puede ser entre 10 y 20 minutos. Entonces el tiempo de espera es menor porque se le da un tiempo específico. Por eso se llama tiempo específico. Usted le puede decir, va a llegar el día, se lo voy a poner en inglés. Por ejemplo, ¿verdad? Monday, lunes, a las 10 de la mañana. Usted le dice, bueno, el lunes a las 10 de la mañana es su cita. Y el siguiente, digamos que la clínica tiene 3 consultorios, ¿verdad? Va a llegar al consultorio uno este paciente a las 10 de la mañana y viene como un físico, digamos. Entonces, si en ese consultorio, ya el siguiente paciente se estaría tabulando a las 10:45, porque le vamos a dar un tiempo de 45 minutos para que este paciente sea visto, examinado y ya se le da la salida a las 10:45 y ya entra el otro, ¿verdad? Unos 5 minutos entre medio para limpiar la habitación, prepararla y todo eso. Entonces, ese lo que se llama tiempo fijo hace que el paciente se acomode más tranquilo en el área de espera, pasa en su horario y siempre es bueno tener en cuenta que podrían llegar urgencias y siempre hay espacio para urgencias. Ahora, el tiempo en la cita que se llama de ola, básicamente recuerden que una ola más o menos va así, ¿verdad? Entonces el tiempo de ola es un tipo de cita que asume que los pacientes van a llegar en un horario, en un periodo de horario. Entonces, acá, unas veces los pacientes se podrían incomodar un poco cuando se dan cuenta que hay más pacientes al mismo tiempo que ellos.
pero se les puede explicar a ellos que todos van a pasar y es en el orden en el que llegaron. Por ejemplo, se les da un periodo de que aquí en esta subida de ola sea de 10 a 10 y media, ¿verdad? Usted va a venir entre 10 y 10 y media el día lunes. Cuando él llega, ve que hay cuatro más sentados, con él incluido. Quiere decir que faltan, pero no todos llegan a la misma hora. Uno puede llegar a las 10:05, otro llegó a las 10 en punto, 10:06, 10:07. Entonces, en ese horario van pasando, ¿verdad? Con la esperanza que más o menos a media ola o media 10:15, ya ellos ya estén a media consulta y luego van ya en el descenso para la salida de la clínica. Cuando la clínica tiene la capacidad de ver pacientes en ese horario, se le llama así como en ola, ¿verdad? Luego vendría el de libro abierto, que es un poquito más flexible, que los pacientes se les puede dar un horario más amplio, que puedan venir de entre 9 y 11. Y también aceptan los walk-in, famosos walk-in, que son aquellos que pueden llegar sin cita, que solamente van pasando por ahí y se acercan. Este modelo de libro abierto funciona bastante bien cuando las clínicas están comenzando y que no tienen un horario constante de pacientes, sino que están como construyendo la práctica, la práctica no es tan ocupada y permite este libro abierto todavía. Entonces el flujo de pacientes es impredecible y la clínica para atender y construir la práctica se da esa tarea de poner horarios más amplios de los pacientes y también los ve en el orden que llegaron. Y por último tenemos el modelo de grupos o categorías, que es agrupar pacientes con características similares, condiciones similares, que pueden ser exámenes físicos, señoras con prenatales, colocaciones de DIU, procedimientos diagnósticos, se agrupan por día y por horario del día. Ahora, ¿qué pasa cuando los pacientes se hacen exámenes en otros laboratorios y los laboratorios nos lo mandan en papel el resultado? Que puede ser que llegue por vía correo o por vía fax. Recuerden que si está en papel, ustedes son responsables de escanear ese resultado al modelo electrónico del paciente y lo tienen que hacer de forma manual. Algunos laboratorios que proveen información mandan así los resultados y hay que pasarlos. Sin embargo, ahora por la modernidad van a ver que algunos laboratorios ya los mandan también electrónico, lo que hace la vida un poquito más fácil. Pero el asistente médico debe de comunicarse con los doctores si los resultados que reciben son anormales. Si un resultado es anormal, el asistente médico tiene que reportar ese resultado al doctor para que el doctor vea qué le da, si le da antibióticos, si le da un tratamiento X, o le manda una radiografía, o le manda un estudio, o lo manda con otro especialista, ¿verdad? Entonces, resultados anormales se reportan de forma inmediata. En cuanto a las inmunizaciones, cómo actualizar inmunizaciones, la documentación puede variar de clínica a clínica, aunque la documentación siempre se hace de forma estricta, ¿verdad? Donde hay vacunas de por medio siempre se puede hacer de forma en papel o electrónica. Y información que incluye lo siguiente. Por ejemplo, hay que poner la ruta que se dio, ¿verdad? El lote, el número de lote de la vacuna, la fecha de expiración y el fabricante. Si ustedes ven acá, aquí decía los fabricantes, ¿va? Moderna, Pfizer, todo eso, las fechas y al final ustedes ponen sus iniciales, ¿no? Cualquier información adicional que sea necesaria se agrega, ¿verdad? Si se puso la vacuna en el lugar ahí donde ustedes trabajan, se tiene que poner si el paciente la toleró bien, si no hubo una reacción adversa. Siempre se deja al paciente descansar por lo menos de 10 a 15 minutos después de una vacuna. Y ya cuando el paciente pasó ese tiempo y está todo bien, entonces se firma que el paciente ya se retira estable de la clínica y ya queda documentado el hecho de la vacuna, ¿verdad? Aquí están vacunando a un jovencito. No olviden también las medidas de seguridad que lo hablamos en lo de, ¿se acuerdan que en HIPAA hablamos de medidas de seguridad, que tienen que poner una palabra clave difícil de responder, que no le vean el monitor de la pantalla, no exponer información de sus pacientes a otras personas, no hablar fuerte, no hablar en los pasillos, no hablar en los elevadores de pacientes, en las cafeterías, en las farmacias, todo eso.
Si tienen que mandar información a otro sitio, siempre soliciten que el paciente haya firmado un documento que se llama autorización de liberación de información médica. Digamos que ustedes están en una clínica pediátrica y les llaman de una clínica pediátrica también de neurología, solicitando una información o resultado de un examen de un paciente. Se puede hacer toda vez el paciente o la mamá del paciente haya firmado un formulario de autorización de liberación. Es un permiso escrito, no verbal, escrito. Tan pronto ya ustedes tengan eso, ya el proveedor puede enviar vía fax la información que fue solicitada por la otra clínica, ¿no? Pues no sin antes esto, ¿verdad? No se puede responder si no hay autorización escrita del paciente o un familiar o una madre o padre que autorice. Ahora, el manejo de la correspondencia en la oficina, ¿cómo se hace? Bueno, el manejo en la oficina, recuérdense que puede ser en forma de papel o forma de voz o forma electrónica. Entonces, la correspondencia médica llega de muchas maneras, ¿verdad? Por ejemplo, el correo de voz. El correo de voz, como toda correspondencia, recuérdense que el profesional tiene que recibir el mensaje que llegó hacia él en vía correo de voz, ¿verdad? Y no en físico, sino que la secretaria escucha los correos de voz dos, tres veces al día, toma nota hacia quién va dirigido el mensaje y se lo pasa al profesional, al proveedor o a quien corresponde en la clínica para que éste dé respuesta. Como que fuera una correspondencia de forma escrita, ¿verdad? Pero es correo de voz. Usualmente las secretarias lo hacen dos a tres veces al día que lo revisan. El correo físico por igual, ¿verdad? El correo físico es llevado a las oficinas, ya sea por el servicio postal de Estados Unidos o cualquier entrega especial que la clínica reciba información. Entonces, la secretaria también va a separar el correo y lo entrega a quien corresponda, de forma físico. El correo electrónico, las clínicas usualmente tienen abierto el correo de forma permanente mientras la clínica esté abierta, digamos que de 9 a 5 ellos tienen abierto y también reciben información en esos correos y se lo entregan a quien corresponda, ¿verdad? Totalmente, lo que hay que asegurarse es que la computadora que se usa es la computadora de la clínica, ya que los correos salen encriptados hacia el exterior. Igualmente reciben correo encriptado de afuera hacia adentro. De esta manera se mantiene la ley HIPAA, que no puede ser como hackeada la información, ¿verdad? Nunca se use ningún dispositivo digital propio, como puede ser un teléfono, tomar fotos con nuestros teléfonos o mandar mensajes de texto de nuestro teléfono, ya que esa información no está encriptada y puede ser hackeada. Ahora, los portales de pacientes actualmente, si ustedes saben, casi todas las clínicas están tratando de abrir portales de pacientes. Los pacientes se les entrega un PIN al momento de la visita y luego ellos entran al portal de la clínica y con el PIN abren su cuenta de usuario y hacen su primera password. A partir de ahí ellos son los dueños de su portal y ellos son responsables de verificar la seguridad de su propio portal, ¿verdad? Ya una vez tenga su propio portal, el paciente ya no puede echarle la culpa a la clínica, que fue en el portal de él que se violentó la seguridad y él fue el que autorizó un montón de cosas, ¿verdad? Pero sirve mucho porque los pacientes pueden de alguna manera pedir refills a los doctores. Pueden pedir también cambio de cita, cancelar cita, solicitar una cita, ver resultados de exámenes, solicitar también un estudio radiológico, todo eso. Es muy útil el portal del paciente actualmente y tiene mucho valor en la consulta. Ahora, esto ya para ir cerrando ya la noche. Reporte de incidentes. Si sucede un incidente en la clínica, hay que reportarlo en forma inmediata. Incidente es algo que no pasa de manera rutinaria, ¿verdad? ¿Qué podría ser eso? ¿Alguna caída adentro de la clínica? ¿Pincharse con una aguja? ¿Que se pierda algo adentro? ¿Un robo interno? ¿Que se colocó un medicamento que no se debía haber colocado? ¿O que no se colocó un medicamento que se tuvo que haber colocado? Entonces se hace un reporte de incidente de forma inmediata. Cada clínica tiene un reporte de incidente, ¿verdad? Yo puse este acá, que es como un genérico, para que vean más o menos
la distribución, se pone el nombre, qué fue lo que pasó, si hubieron testigos, la ubicación de donde pasó, la descripción de lo que pasó, qué factores contribuyeron a lo que pasó, qué acción se hizo en forma inmediata. Entonces también se pone si hubieron lesiones leves en el paciente, lesiones menores, no hubo daño, daño moderado, significativo un daño mayor, ¿verdad? Que alguien se cayó, digamos, se deslizó porque habían dejado mojado el piso y se fracturó la muñeca, por así decirlo. Entonces se pone información general, se va llenando todo acá, toda la información pertinente. Si hay que hacer alguna mención de un área del cuerpo, se pone, ¿verdad? Un mapa de cuerpo. Y el paciente terminó con dolor en el hombro derecho, la mano derecha, le duele en la base de la cabeza por la parte posterior. También refiere dolor en la parte posterior del tórax, del lado izquierdo. Y también se está quejando de dolor severo en la parte glútea y la cadera. Todo eso es como para hacer lo más posible el reporte exacto para después va a haber una revisión del director médico de la clínica y del gerente administrativo de la clínica. Entonces se llama reporte de incidente y se hace ya, no para mañana, sino que ya. Bueno, esto es lo que les traía de lo que es Ok, la actividad en la clínica. Básicamente es profesor. qué es lo que sucede adentro de las cuatro paredes de esa clínica. Sí, sí. Excelente. Muy bien, profesor.